Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y pues resulta que Pío López Obrador fue entrevistado por Grupo Imagen hace un par de días, por Grupo Expansión, lo entrevistan, tienen esta exclusiva con Pío López Obrador y en la exclusiva se rescatan algunas cosas que me parecen sí interesantes, como por ejemplo dicen que Pío López Obrador como que sí siento que intentan meter cizaña, porque Pío se los responde, pero incluso muchas personas que veía y que escuchaba que me decían, ya lo sabía, yo ya vi esa entrevista, algunas personas me decían que sí sintieron como que Pío traía un cierto resentimiento con Andrés Manuel López Obrador, porque Pío López Obrador, dentro de las varias preguntas que respondió, pues le hacen una sobre la relación con el presidente, que si ha mantenido contacto con él, con su hermano, y responde que llegaron a un acuerdo, que hubo un acuerdo entre hermanos, que una vez, si ganaba el presidente López Obrador, que una vez que esto ocurriera, iban a mantener se iban a mantener un margen, se iban a distanciar y que ese habría sido un acuerdo porque era mucho mejor. Entonces, de esa manera, pues el presidente podría cumplir cabalmente con sus responsabilidades sin tener que hacerse, digamos, responsable por lo que hiciera o dijera su familia, tal y como lo ha prometido. Y eso lo han interpretado como que el presidente abandonó o trae rencillas con su familia. Además, también le preguntan a Pío si el presidente lo habría apoyado o si le habría hablado con el tema de los audios, y pues Pío dice que no, que los únicos que lo han ayudado ha sido su abogado, su esposa y su hijo. Absolutamente nadie más lo han apoyado y han estado con él a raíz, evidentemente, de estos videos que surgen y de las acusaciones y las investigaciones, y aclara algunas cosas que muchos de nosotros quizás traíamos erróneamente, como por ejemplo lo de la investigación. Se acordará que en algún momento Pío López Obrador se habría amparado para evitar las investigaciones y que así lo manejó la prensa nacional. Y como no teníamos en realidad ni los elementos ni la voz de Pío López Obrador como para tener una opinión distinta, todos manejamos la misma información. No había de dónde sacar información opuesta. Pues él dice que no, que él lo que hizo fue exigirle a la máxima autoridad que lo investigue, porque la investigación la ha frenado la fiscalía. Así que vamos a ver y escuchar esta entrevista que es de Grupo Expansión, que ellos han, por supuesto, que puesto a través de su página web, no la han puesto a través de redes sociales, yo no la vi en ningún tipo de canal de YouTube, ni mucho menos, más que con Ciro Gómez Leiva y aquí en la página de Expansión. Así que vamos a escuchar lo que dijo sobre esta investigación, en donde, pues evidentemente, su vida aparentemente habría cambiado, pero esto es lo que dijo en entrevista. Vamos a ir hasta sus últimas consecuencias, hasta donde tope y hasta que rechine. Yo no estoy pidiendo un favor a nadie, a ningún funcionario, de ningún nivel. Yo estoy exigiendo que se haga justicia con apego estricto a lo que establece nuestra Constitución. Sí, las denuncias las presentamos en octubre del año 2020. No hemos tenido respuesta. Las autoridades encargadas de la investigación durante 1 año y medio, 1 año, 8 meses, no hicieron ninguna actuación. Es decir, no actuaron, no cumplieron con su obligación constitucional de investigar, ¿sí? Digamos, el tema. Y entonces, ante la inactividad o el cumplimiento de su deber constitucional, me viene la necesidad de promover un juicio, digamos, de amparo ante un juez, ¿sí? Digamos, de amparo federal, que al final del día nos dio la razón y ya estableció, digamos, un plazo, un término para que la autoridad, ¿no?, encargada de investigar, digamos, estos hechos, sí, pues ya determine, digamos, la carpeta de investigación.
No, pero ese es un error. O sea, ese es totalmente falso. A mí me han ayudado nada más 3 elementos. Primero, la Constitución. Segundo, ¿sí?, mi asesor jurídico, el doctor Pablo Hernández Romo Valencia. Y número 3, ¿sí?, mi pequeña y verdadera familia, que es mi hijo y mi esposa. Pero fuera de esos 3, digamos, elementos, a mí no me ha ayudado absolutamente nadie. Sí, claro. Yo me presenté, vaya, de inmediato. Incluso yo ofrecí al Ministerio Público, me ofrecí como coadyuvante, como facilitador para que las investigaciones, ¿no?, fluyeran y se llevaran a cabo a la brevedad posible. Sin embargo, nunca fui requerido, nunca tampoco se citaron a las personas que yo denuncié. El 2 de octubre del 2020, porque cometieron, ¿cómo se llama?, a estas dos, digamos, personas, pero cometieron, digamos, delito, del señor Carlos Loret y del señor, digamos, David León. Y sí, así es. Y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Es decir, de que el juez sí, le establezca un plazo, un término a la autoridad investigadora. Porque no puedes tardar con este tema el tiempo indeterminado. Entonces le estableció ya el término, ya está corriendo, hasta donde tengo información. ¿Cómo se llama? Se vence, digamos, el plazo el próximo martes. Y entonces, de no cumplir, ¿no?, digamos, la autoridad con su obligación constitucional de determinar la cuestión, pues, del expediente, entonces van, digamos, a actuar en consecuencia de acuerdo, digamos, a la ley de amparo y de acuerdo también a la Constitución General de la República, ¿no? Al agente del Ministerio Público Federal y a su superior jerárquico, que es el titular de la Fiscalía General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero. Eso ya le corresponde al Poder, digamos, judicial, digamos, establecer, digamos, las sanciones correspondientes. En el caso de nosotros, vamos a ir hasta sus últimas consecuencias, hasta donde tope y hasta que rechine. Es decir, ¿sí?, vamos a hacer uso de todas las armas, de todas las herramientas, de todos los elementos que la ley pone en nuestras manos hasta que se investigue este caso a fondo, se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Yo no estoy pidiendo un favor a nadie, a ningún funcionario, de ningún nivel de gobierno de nuestro país. ¿Sí? Investigue, de que se investigue, digamos, a fondo, que lleguen hasta sus últimas, digamos, consecuencias, que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia. Yo lo que estoy exigiendo es justicia, porque yo estoy absolutamente convencido, estoy consciente que yo no cometí ningún delito. Jamás he cometido una falta, menos un delito en mi vida. Entonces, sí, pero sí, ¿cómo se llama? Sí, fui objeto de una manipulación, de una difamación monumental. Entonces, para resarcir ese daño moral que hicieron a mi persona y a mi entorno afectivo
familia, de mi pequeña y verdadera familia, que es mi hijo y mi esposa, es que se investigue y que se esclarezcan. No se hizo nada con ese recurso. Con ese recurso ¿cómo se llama? Se utilizaron ese recurso que además estos señores, digamos, de la televisión y nuestros adversarios, bueno, pues ahí exageran que fueron yo no sé cuántos, que millones, etcétera, etcétera. Fueron aportaciones. O sea, para apoyar, digamos, al movimiento con el tema, digamos, de gastos menores, gasolinas, etcétera, etcétera, para que nosotros pudiéramos, digamos, movilizarnos, poder efectivamente, digamos, cumplir, o sea, con organizar, digamos, a la gente, ¿no? Que estaba, ¿cómo se llama? Vaya, la gente que quería realmente un cambio verdadero en nuestro país. Pero ¿cómo se llama? Pero sí fui ¿cómo se llama? No cometí ningún delito, me siento con la conciencia muy tranquila. Sigo con mi vida, digamos, normal, pero pues sí, ¿cómo se llama? Yo sí quiero que esto se esclarezca, que esto, ¿cómo se llama? Llegue hasta sus últimas consecuencias. No lo sé. Es una de las cosas que me llaman mucho la atención, poderosamente la atención. Creo yo que es una institución, ¿no? Cuya función, o una de las funciones ahí, fundamentales o prioritarias, es precisamente investigar. Y en este caso no he investigado absolutamente nada. Pues ahí está. Esa fue la entrevista que le concede Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Grupo Expansión. ¿Qué es lo que él dice? En esta entrevista, que estuvo muy curioso, yo también me preguntaba, es un estilo que yo rara vez veía, de un entrevistador que no se escucha las preguntas que hace y las escriben, ¿no? Escriben las preguntas, nunca se escucha al entrevistador, pero las preguntas las van poniendo en edición para que solamente se vayan viendo las respuestas. Creo que la intención es darle más agilidad, pero quizás se pierde un poco de sensibilidad o quizás se pierde un poco de los debates que se pudieran dar. Para algunas personas es importante escuchar la pregunta, sobre todo en estos tiempos creo que nos hemos dado cuenta, pero el estilo y el tema era pues las respuestas, y yo también he apelado mucho a eso. No importa tanto la pregunta, lo que importa es la respuesta, porque uno nada más va a ir ahí induciendo con su pregunta para sacar la información, y ellos, los que uno está entrevistando, son los que traen la información, los que vale la pena que se escuche. Entonces, ese es un estilo. Este es un estilo, dice aquí el señor productor, que así es como inicia el formato digital. Pero de las respuestas que rescato, se dan cuenta cómo Pío López Obrador dice de su pequeña y verdadera familia, lo repite varias veces. Eso es lo que han estado haciendo o utilizando los medios de comunicación para decir que hay una ruptura con el presidente López Obrador, porque fue muy insistente en decir mi pequeña y verdadera familia, mi pequeña y verdadera familia, y se refiere exclusivamente a su hijo y a su esposa, que evidentemente han salido perjudicados con todo esto, porque obviamente, pues viene una etiqueta, viene una avalancha en contra de la familia, porque evidentemente los conocen, ¿no? Hay personas, amigos que los conocen, gente que los ubica de toda la vida, en su círculo de toda la vida, y evidentemente pues viene un perjuicio hacia ellos a partir de la publicación. Entonces, rescato justamente cuando dice mi pequeña y verdadera familia, que lo repite varias ocasiones. 2, cuando habla sobre el amparo, él se amparó, que también resulta muy curioso, para que lo investigaran,
porque efectivamente las investigaciones están frenadas. Entonces, mientras no se le investigue y se le declare culpable o inocente, vamos a estar en un limbo que le permite a la prensa y que convenientemente le ha permitido a todos los medios de comunicación, sobre todo a los de Loret de Mola, o en este caso a los de los Madrazo, hacer una campaña bajo Pío López Obrador, ¿no? ¿Y por qué no dices ni Pío? Les ha permitido, les ha caído como anillo al dedo. Ahora, el Pío López Obrador dice que él lo único que le preocupa es su pequeña y verdadera familia. No le interesaría, entonces, bajo lo que estoy entendiendo, el perjuicio hacia su hermano, que es el presidente de la República, contra quien convenientemente han estado utilizando el tema de los videos. O sea, a él lo único que le interesa es que se le declare inocente, es lo que él dice, porque no habría cometido ningún delito, pero como no se le investiga y están estancadas las investigaciones, pues evidentemente no hay para dónde se pueda mover, no se puede mover para ningún lado. Entonces se queda todo en un limbo. Al quedarse en un limbo, todos son suposiciones, todos son conjeturas, todos son lo que me imagino, lo que se me ocurre, lo que me acuerdo, lo que dijo, que yo creo que dijo, todos son interpretaciones que quedan muy bien en una ola de golpes sucios, guerra sucia, etcétera. Entonces, por eso es que va y se ampara, para que la justicia, o la autoridad más bien, le ponga una fecha límite a la investigación, que de hecho eso es algo que deben de hacer por default. Cuando van a iniciar una investigación dicen, bueno, este proceso de investigación durará 6 meses, o durará 8 meses, o durará 4 meses. Y al término de estos 4 meses, entonces ya se presentarán todos los elementos para realizar una imputación. Así normalmente se maneja cuando, por ejemplo, llegan los 4 meses o los 6 meses o el periodo que hayan puesto y simplemente no han terminado, bueno, piden a un juez que les otorgue más tiempo. Entonces, lo que hizo Pío López Obrador fue ampararse para que el juez, más bien para que la autoridad, perdón, pusiera una fecha límite y por ende lo investigara, porque ahora está obligado a cumplir un plazo. Otra cosa que también rescato es la denuncia que él presenta, ¿no?, en contra de Carlos Loret de Mola y David León, que aquí es donde se pone interesante. Él en el video, creo que todos nos acordamos del video, que no se escucha realmente absolutamente nada, solamente se ven imágenes, a él se le ve de espaldas, en donde pues se le ve, ¿no?, moviendo un recurso, así nada más, con David León. Muchos asumimos, y creo que nos queda claro, que el que habría grabado fue David León. A muchos nos queda claro ese escenario. ¿Por qué? Porque pues David León es el que está entregando el recurso y no hay nadie más en esa habitación, a menos que estuvieran investigando a David León y que entonces grabaran a David León. Pero ahí le va otra cosa que creo que abona mucho a este debate. David León en ese momento era bastante cercano, un operador del Güero Velasco. Y justamente se presume, se rumora, o como usted le quiera llamar, porque no tenemos la certeza jurídica todavía de eso, solamente se han hecho suposiciones, que el recurso que están moviendo lo da el Güero Velasco, entonces gobernador de Chiapas. Y usted se acordará que el Güero Velasco hace unos días, no tan lejanos, estuvo involucrado en otra grabación, la de Alito Moreno. ¿Por qué rescató esto? Porque para mí no son coincidencias. El tema es que hay ciertos políticos a los que les gusta grabar las cosas, audios, llamadas, videos, para tener a la gente amarrada, para tener poder, para tener control. Entonces, bajo esta lógica, si nosotros recordamos el audio de la llamada con Alito Moreno, todos nos daremos cuenta que fue un audio bastante forzado. Bastante forzado, se daba uno cuenta que no era natural, no eran naturales las respuestas. Curiosamente, Alejandro Moreno Cárdenas, que en todos los otros audios que hemos escuchado decía mentadas, en este no. Y si hace un año Alito grababa el Güero Velasco, o se grababan los dos, o estaba de acuerdo el Güero Velasco con que Alito lo grabara, a mí no se me haría extraño que entonces, siendo gobernador de Chiapas, el Güero Velasco grabara todos los movimientos. Lo que sí debería de ser un timbre de alerta es que si efectivamente vino de ahí el golpe, ¿qué chingados está haciendo el Güero Velasco aliándose a Morena y al PT? ¿Qué chingados está haciendo, no? Digo, hay nada más
No hay nada más para que usted lo ponga sobre la mesa, ya que estamos analizando esto. Entonces, cuando el hermano del presidente le toca presentar denuncia, lo hace en contra de Loret de Mola por la difusión de este material y lo hace en contra de David León por ser el que graba el material. Y el tercer punto que yo rescato, que para mí es el más importante, es cuando le preguntan, ¿y para qué fue el dinero? Es clarito que se está moviendo dinero, sí, eso es clarito que se está moviendo dinero, pero ¿para qué fue? Lo que dice Pío López Obrador es que no se hizo absolutamente nada ilegal, sino que ese dinero habrían sido las famosas aportaciones. Ok. Y ahí es en donde entra el juego del famoso PRD. Me encanta porque el PRD quiso jugar con una dinámica, pero bien interesante. Mire, ahí le va. Usted escuchó claramente cómo dijo Pío López Obrador que ese dinero lo habrían utilizado para aportaciones. Aportaciones, que si la gasolina, vaya, que aportaciones económicas que requería el movimiento en ese momento para poder financiar sus actividades, gasolina para hacer los recorridos, que si las lonas, que si las bocinas, que si las playeras, que si vaya. Y las aportaciones es algo que él argumenta que para eso se usó dinero. Bueno, antes de que yo le diga qué son las aportaciones, ¿no? Aquí le va la interpretación del PRD, o más bien de Ángel Ávila, sobre esta entrevista. Dice Ángel Ávila en este hilo: el 24 de agosto del 2020, el PRD presentó una queja ante el INE México en contra del hermano del presidente Pío López Obrador por financiamiento ilícito en las campañas electorales. El día de ayer entregamos como prueba supervinientes las declaraciones de Pío en una entrevista en donde acepta que el dinero se utilizó para sufragar gastos electorales del movimiento del presidente López Obrador, aceptando con ello que se utilizaron recursos privados no reportados a la autoridad electoral, lo que claramente representa un delito. Exigimos a las autoridades que se acepten estas pruebas supervinientes y que se llegue a fondo en esta investigación, que la Fiscalía General de la República no proteja al hermano del presidente y no obstaculice el trabajo del Instituto Nacional Electoral, que se termine con la impunidad y se castigue los delitos aquí expuestos. Entonces, Ángel Ávila asegura que el dinero no fue reportado. Eso es lo interesante. Efectivamente, Pío López Obrador acepta que ese dinero se usó para aportaciones, pero vaya, es que eso no es noticia. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ya habría dicho que el dinero era para aportaciones. Fue el propio presidente, cuando estallan todos los audios, quien dijo, bueno, en ese momento se utilizaba el recurso que nos daban para aportaciones. Y tuvimos una ola de integrantes de Morena, incluso hasta a punto de evidenciar todas las aportaciones que han hecho al partido de su bolsillo. ¿Por qué? Porque las aportaciones son legales. Las aportaciones son legales, mis amigos. No son ilegales. No son ilegales. Ahora, lo que sí es cierto es que tienen ciertos límites. El monto máximo que cada partido podrá recibir, y esto fue en 2012, por aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie, era en ese momento, fíjese usted, en el 2012, el tope que podrían recibir los partidos para financiamiento de sus simpatizantes en dinero o en especie era la cantidad de 33,611,208 pesos. En al menos los videos que hemos visto, creo que ninguno, al menos yo no sé cómo se ven 33 millones, no sé ni siquiera cómo se ve 1,000,000 de pesos, no tengo idea ni siquiera de cómo se ve 1,000,000 de pesos en efectivo, pero no se ve ni siquiera 1,000,000 de pesos en efectivo. No se ve. A menos que todos los billetes hayan sido de a 1,000, pero de ahí en fuera yo no veo 1,000,000 de pesos ahí. Entonces, este es importante. Las aportaciones son legales. Las aportaciones de simpatizantes son legales. Desde el 2018 es vigente esto. Lo que dice Ángel Ávila intenta decir que las aportaciones son ilegales. No, desde enero del 2018 las aportaciones se convirtieron en legales. Se han ido modificando y se han ido ajustando los topes, por ejemplo.
Pero si para el 2012, porque digo, no tengo en este momento el elemento en la mano sobre cuánto fue el aporte para 2015, pero las aportaciones de partidos políticos, las aportaciones, mira, aquí está, ya lo tengo. El límite de las aportaciones en cada proceso político, de cada partido político, fue más bien, para 2014-2015, entre dinero o especie, la cantidad de 37,406,344 pesos. Eso es lo que los partidos, todos, no solamente Morena, y mire, aquí está el documento, el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Aquí viene para la campaña 2014-2015, aquí viene justamente cómo es que se pueden realizar. Este es el límite anual, a eso me refiero, Los 37 son el límite anual. Estos 37 millones son un límite anual. Ahora, un simpatizante, solamente un simpatizante, para 2015, individualmente al año, podía llegar a aportar 1 millón de pesos en 2015. Para 2015. Por eso es que yo he estado insistiendo en más de una ocasión que no tenemos elementos para asegurar que ese dinero fue ilegal, o que fue irregular. Lo único que sería irregular de ese recurso es que no se hubiera reportado. Eso es lo único, y ahí es en donde se requiere investigación. Por eso, cuando hablamos del tema de Pío López Obrador, hay que tener en cuenta de qué estamos hablando, porque yo veo mucha gente que habla a la ligera y que le encanta decir es que recibió dinero para su campaña, ¿cómo es posible? Bueno, es que se puede. Si son de simpatizantes, si son recursos de simpatizantes, se pueden. Y, de hecho, existe un listado. Vaya, el Partido Acción Nacional es el partido que ha recibido más aportaciones de menos personas, porque ellos han cumplido la máxima, en donde hay personas que en un año han aportado el 1 millón de pesos. Hay personas que en un año han aportado el 1 millón de pesos. Vaya, para la campaña de Margarita Zavala, cuando era candidata independiente a la presidencia, ella recibió aportaciones que le daban a los 12 millones. O sea, Margarita Zavala fue de las personas que más aportaciones de simpatizantes recibió en su campaña para la presidencia de la República por la vía independiente en 2018. O sea, esto no es algo desconocido para los partidos políticos, es algo válido y legal. Es completamente legal, completamente legal. Lo único que aquí se tiene que investigar es si se reportó o no. Y eso lo tiene que investigar la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral. Pero fíjense el grado de podredumbre, del instituto. El grado, perdón que lo diga, pero es que sí, es el grado de irresponsabilidad del Instituto Nacional Electoral, porque estamos en 2022 y ellos por default tendrían que haber revisado todo lo del 2021, 2020, 2018, 2019, 2017, 2016, 2015. El instituto hasta parece Auditoría Superior de la Federación, revisando en ni siquiera un año, hasta se lleva 5 años. Recordemos cuánto se tardó en sancionar al PRI. Se tardó 7 años en sancionar al PRI por una nómina que no reconocía el Partido Revolucionario Institucional. Se tardó 7 años en sancionar al PRI. Entonces, que no nos sorprenda, que no nos sorprenda que el instituto trabaje así. No, y me encanta porque aparte el instituto toda la vida ha alegado que tiene miles de pesos en recursos para hacer lo que hace y que por eso necesita tanto dinero para poder trabajar como una maquinita. Y cuando vemos los hechos, el INE no trabaja como una maquinita porque el área de fiscalización del instituto, que es en donde se debe de revisar todo tipo de aportaciones, si están registradas o no están registradas, es esa área, ahí es en donde ellos deben de trabajar como reloj todo el año. Absolutamente todo el año, porque todo el año los partidos reciben dinero. Y ahí tienen el caso de Alejandro Moreno Cárdenas y sus audios, en donde de propia voz, no fue ni siquiera un video, fue de propia voz, asegura que habrá recibido 25 millones por parte del dueño de Cinépolis para financiar campañas de diputados de Michoacán, además de haber, pues ahí, manejado a los proveedores a sus anchas para que le dieran utilitarios y no pagarlos hasta después, y después vamos a ver cuánto le han de haber cobrado por los utilitarios. Pero esto sí lo quería rescatar, y aquí tiene usted el elemento. Yo no veo. Miren, lo único que va a pasar aquí, y se lo adelanto, para que
no se hagan falsas esperanzas, es que pueden pasar dos cosas. Si la autoridad electoral identifica que el recurso no estuvo acreditado, que no se reportó en su momento, lo único que va a pasar es que si no supera el monto o el límite anual de las aportaciones, pues va a haber una sanción económica a Morena, nada más. Nada más, ¿eh? Eso es lo que va a pasar. Para que no piensen que esto es cárcel, ¿eh? No piensen que esto es cárcel, porque perfectamente se pudieron haber recibido aportaciones. Ahora, para 2015, las aportaciones en 2015, en realidad estaban mucho más laxas. Hoy la autoridad electoral te pide que todas las aportaciones sean a través de vía bancaria para que puedan revisar el origen de las aportaciones. Eso a veces es complicado. Entonces, para 2015, y ahí le voy a decir, no estoy tan segura si todavía hoy se maneja así, pero te manejan un monto libre de lo que podría llegarte en efectivo, porque la autoridad electoral le cuesta, pero a veces se entiende que hay gente que no tiene o que no quiere manejar, digamos, una cuenta bancaria para hacer aportaciones, que quizás es bastante humilde y quiere hacer una aportación en efectivo. Entonces, deja una parte para que se hagan aportaciones en efectivo o en especie. La autoridad electoral prefiere que si alguien no tiene dinero para darte como tal una aportación en efectivo, te lo haga en especie para poder rastrear el origen y que no sea, que no sea engorroso el trámite. Todos nos acordamos de este escenario cuando fue México Libre. Se acordarán, por eso les digo que me extraña mucho cuando los partidos políticos utilizan el caso de Pío López Obrador y el dinero como si ellos no supieran, bien indignadísimos andan porque vieron dinero en efectivo que se movía, perdón, pero hay una posibilidad de que se pueda entregar dinero en efectivo como aportación. Se prefiere que sean aportaciones en especie bajo esa premisa, pero sobre todo creo que aquí lo más importante es recordarle justo el caso de México Libre, cómo es que la autoridad electoral evolucionó a tal grado de pedirle que todas las aportaciones se hicieran a través de vía bancaria y que se pudieran rastrear. Les pusieron ahí ciertas reglas que fueron las que se han ido modificando porque aunque desde el 2018 está vigente esto de que los simpatizantes puedan aportar económicamente al partido, cumpliendo con las reglas, cumpliendo con los límites anuales y por persona, se han ido modificando conforme se han visto las necesidades. Esto es natural. Entonces, para 2015 eran unas cosas, para 2020 eran otras. Así que cuando llega Margarita Zavala y Felipe Calderón con su intento de partido político y muy México Libre, lo que ocurre es que ellos, particularmente, no cumplieron con las reglas puestas a disposición por la autoridad electoral. Hubo muchos que utilizaron la aplicación Clip, ¿no? Porque allí van ellos con su terminalcita de Clip para que si algún simpatizante ahí quería darle su dinero en tarjetita, pues de una vez lo sacaban de la tarjeta, cuando claramente la autoridad les dijo que no, porque Clip bloqueaba los últimos 4 números de la tarjeta de la tarjeta, y entonces el instituto no podría rastrear el origen del dinero, y eso es lo que también invalida que México Libre pueda ver la luz y nazca libre como quiso o lo intentó. Entonces, evidentemente, se van modificando las reglas conforme incluso van surgiendo. Para 2018 las terminales eran unas, no existía todavía Clip, eso ya empezó a surgir en últimos años, así que vaya, a eso quería yo llegar. Porque el PRD, le digo, que ya está dando por hecho que es ilegal. Algo que jamás dijo Pío López Obrador, porque miren, hasta este momento, y yo lo voy a decir así, hasta este momento, no tenemos elementos para decir que lo que hizo Pío López Obrador fue ilegal. Por esto que le estoy diciendo, justamente por esto, hay nada más. Porque es legal dar aportaciones. Porque el tope para el 2015 era de 37 millones, más de 37 millones al año por partido, y porque el tope por persona es de 1,800,000, o era de 1,870,000 pesos para 2015. Así que el límite de las aportaciones ahí está. Es legal. Si recibieron dinero en efectivo y lo juntaron de Chiapas y se sentaron nada más para recabarlo y entregarlo de una persona, que hubo alguien que lo recabó y entonces lo entregó y demás, eso es lo que pasó y ahí está.
Yo le vuelvo con esta dinámica porque utilizan muchísimo, muchísimo el caso de Pío López Obrador, pero no tienen el contexto y ni siquiera les interesa conocer el contexto. Lo único que aquí se tiene que determinar es si Pío López Obrador, o más bien, si Morena, porque esto ya ni siquiera es de Pío, si Morena reportó ese recurso y si no rebasó el tope o el límite anual o el límite por persona. Y ninguna de las dos representa un delito que se sancione con cárcel. Ahí nada más les aviso, ¿eh? Ninguna de las dos. Simplemente representan sanciones económicas y dependerá la gravedad. Ahora, a lo largo de los últimos años, el Instituto Nacional Electoral ha estado tomando otras acciones a modo de consecuencia para los partidos políticos. Ya no solamente es la sanción económica, sino que también a veces les quita que si minutos de tiempos de comerciales o de los tiempos oficiales, que si a veces les quita, vaya, como por ejemplo pasó con el Partido Verde, con su último chistecito de subir al tren a los actores para violar la veda electoral, lo cual ese sí es un delito todavía mucho más grave, ¿no? Lo que hizo el Verde en el pasado proceso electoral es mucho más grave a lo que le estoy explicando, ¿eh? Entonces, al Partido Verde no solamente le imponen una multa, sino que además le impiden que durante un año pueda utilizar estos espacios. Así que el Verde está perdiendo publicidad, el Verde está perdiendo todo este espacio para poder utilizar los medios de comunicación porque justamente abusó de ello. Eso es lo que pasa, esos son los castigos del instituto. Así que, dicho eso, ahí tiene usted el argumento para debatir con todos los que les digan, ¿y lo de Pío qué? Es más, le voy a compartir a través de Telegram el documento, ya se lo estoy compartiendo a mi querida Ana, este documento que es del Diario Oficial de la Federación del proceso 2014-2015, en donde explica cuánto es las aportaciones que puede recibir un partido político, cuánto es el tope y cuánto es el tope por persona, así como el tope anual, para que usted tenga elementos para decir, bueno, compruébame que Pío López Obrador primero, pues recibió más de 38 millones, y que ese dinero vino de una sola persona y entonces hablamos de delitos electorales, porque de ahí en fuera no es ningún delito. Hasta este momento no vemos ningún delito, hasta este momento, insisto, hasta este momento no vemos ningún delito, por todavía falta que la autoridad lo investigue y que decida si reportó o no, pero bueno, ahí usted tiene la información, a esto quería llegar y pues al menos ya tiene con qué debatir, ya tiene con qué argumentar, ya tiene con qué, mi gente. Y obviamente déjeme en los comentarios su opinión acerca de este tema, porque mucho ha circulado a través de las redes sociales, los medios, Ciro Gómez Leiva, absoluto, todos ya están asumiendo que es un delito electoral, están asumiendo que no se reportó, están asumiendo todo. E incluso si no lo reportó, si esto no fue reportado, no se hagan ilusiones, no es tan grave, porque muchos partidos no lo han hecho y evidentemente debería de ser sancionado. Las prácticas de los partidos políticos durante muchos años han sido las de evitar a veces la fiscalización. Y de eso sabe muy bien el PRI, de eso sabe muy bien el PAN, de eso sabe muy bien el PRD, sobre todo el PRI y el PAN. Ellos son los que más saben. El Verde, evidentemente, obtuvo las prácticas por parte del PRI. Saben muy bien cómo manejar el dinero. Es más, ahí está el audio de Alito, en donde le estaba pidiendo, ¿no?, a sus colaboradores que pues hicieran ciertos pagos en efectivo a medios de comunicación. Y eso se hace para evitar tener que reportar ante la autoridad electoral el tema del dinero en efectivo, en campañas sobre todo, porque hay un tope de gastos de campaña y los partidos, usted hasta cree que se gastan, por ejemplo, en las elecciones para diputados federales, el tope era de 1 millón. Usted hasta cree que un diputado federal se va a gastar 1 millón de pesos en su campaña. Lo rebasan, casi todos. Casi todos los candidatos que yo conocí en mi vida han rebasado los topes de campaña. Se han gastado hasta 12 millones por los utilitarios, los medios de comunicación, las entrevistas, los eventos, las playeras, los juguetitos, todo lo que regalan, todo lo que se gastan, los recorridos, las gasolinas, todo. Absolutamente todo. Es más, gastos de imagen, los gastos de estrategia, los gastos de la actividad electoral, de los representantes de casilla, se supera. El recurso se supera por 1000 y la forma en la que han logrado evadir a la autoridad electoral es hacer pagos en efectivo. Y eso lo han hecho
históricamente, y ahí está el audio de Alito, si lo quieren tomar como referencia. Y le repito, hasta este momento, en el caso de Pío López Obrador, no tenemos certeza de que se haya cometido un delito. El delito solamente se configuraría de comprobarse que no se reportó y que ese dinero vino de más de una persona, o que vino de una sola persona y que se superó el límite por persona o que se superó el límite anual. Pero es más, si eso ocurrió, el delito ni siquiera lo habría cometido Pío López Obrador, sino que lo habría cometido el partido. Porque no es, hasta donde yo tengo entendido, no era Pío López Obrador el responsable ante el Instituto Nacional Electoral. Hasta donde yo sé, Pío López Obrador no era el responsable de hacer los documentos y los reportes y entregárselos a la autoridad, hasta donde yo sé. Así que si eso es cierto, si eso pasa, habría sido un delito del partido como tal. Del partido, al no reportar los gastos de campaña, o más bien los ingresos. Ese es el tema. Nada más es ese, para que usted al menos ahí tenga la información completa. Y le repito, si usted quiere debatir con alguien que le argumente el caso de Pío, pues al menos ya tiene la información y ahí está el documento que se lo acabamos de pasar a través de nuestro chat de Telegram para que usted lo pueda leer, lo pueda descargar y lo pueda compartir para desfifilizar a la nación. ¿Cómo de que no?